uno de ustedes. Bienvenidos al podcast Entre Figuras y Letras. Mi nombre es Ana. Y mi nombre es Aleshka. Y el día de hoy pues nosotros vamos a conversar y vamos a platicar acerca de lo que nosotros hemos visto en la unidad, hemos aprendido en lo personal. Yo he aprendido varias cosas, tal vez en la primaria, que desde nosotros vemos estos temas desde primaria y muchas veces los confundimos o no los entendemos, que es lo que me pasaba a mí. Pero puedo decir que a través de esta unidad he podido aprender varias cosas que tal vez yo confundía antes, o incluso cosas nuevas que tal vez yo no sabía qué significaba. Estás en lo correcto. Todos los temas que trataremos en este podcast son bastante interesantes y hacen que la literatura sea la literatura, pues, que hace que no sea tan plana y que no esté sin emociones. En este caso, como decía Ana, yo no entendía lo que eran todos estos temas, sino que gracias a esta unidad logré entender y comprender cada uno de estos temas. Bueno, y para empezar este podcast quiero hacerte una pregunta, Aleshka. ¿Qué entiendes tú por textos literarios? Bueno, yo entiendo como textos literarios aquellos que no solamente buscan informar, sino que buscan embellecer, enriquecer y dar emociones a la literatura. En este caso podemos decir lo que son el texto narrativo, el cual estos, como bien lo dice, narran. Y podemos encontrar lo que son en cuentos y novelas. También encontramos lo que es el texto descriptivo, los cuales estos buscan describir ya sea internamente o en el exterior. Como por ejemplo, tenemos lo que es este jarrón, el cual podemos describirlo como que es un jarrón que tiene muchos colores y que cuenta con diversos tipos de plantas. También tenemos lo que es el texto expositivo, el cual busca lo que es exponer cierto tema ante un público. También contamos lo que es el texto argumentativo, el cual busca, podemos decirlo, defender su tema y hacer que convencer a las personas, como por ejemplo podemos decir una tesis, los cuales en la tesis las personas buscan defender y convencer a las personas que todo lo que investigaron está en lo correcto. Y también tenemos lo que es el texto instructivo, los cuales estos son una serie de pasos los cuales nosotros tenemos que seguir para poder conseguir algo. Pero sabes, Aleshka, estos temas o estos textos no tendrían, por así decirlo, mucho sentido sin lo que son las figuras literarias. Correcto. Entre ellas podemos encontrar lo que es la metáfora, como por ejemplo, tus ojos son dos luceros, o también encontramos lo que es la hipérbole, los cuales son como por ejemplo estas frases o palabras las cuales nosotros solemos exagerar, como por ejemplo, te esperé más de 1000 años. También está lo que es la personificación, no sé si se han dado cuenta en algún momento en los libros, como que le dan vida a algo que en sí que no llega a existir o que no es una persona. Por ejemplo, he visto mucho que dicen el viento me susurró al oído, pero el viento no es una persona. Así que pues es como que no tiene tanto sentido, pero uno lo logra entender. Correcto. También encontramos lo que es la onomatopeya. En este caso podemos encontrarla como por ejemplo en los mangas. A ti y a mí nos gusta leer mangas. Y en este caso, cuando los personajes están en una pelea y digamos golpean al protagonista, podemos decirlo, como que aparece una viñeta en la cual se simula el sonido, pues dándole más realismo a lo que es la historia o la pelea, podemos decirlo. También encontramos lo que es la anáfora también. La anáfora. Que bueno, por ejemplo, la anáfora es básicamente como la repetición de palabras al inicio de cada frase. Una que he visto yo es que dice, te esperé en la noche, te esperé en el día y te esperé en el silencio. Sí te das cuenta de la repetición en cada inicio de la palabra. Entonces, esto yo lo he visto más como en poemas, que repiten palabras, pero dan como, quieren llegar a en sí un significado, por así decirlo. También tenemos lo que es la antítesis, lo cual es como que contradecir ideas, como por ejemplo, es tan corto el amor, pero tan largo el olvido. También tenemos lo que es la ironía, que yo me he dado cuenta, pues no solo se utiliza a la hora de ser un texto, sino también a la hora de hablar, que he visto mucho esto, que es básicamente decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender o lo que se da a entender. Luego tenemos lo que es la metonimia, que la metonimia es básicamente decir otra palabra a lo que se quiere dar a entender, pero que esté asociado. En sí no es lo mismo, pero está asociado. Por ejemplo, me tomé una Rioja. La gente dice eso, pero La Rioja en sí es un estado de España, pero en ese lugar lo que hace es que hay muchos cultivos de viñedos y todo eso, entonces se quiere dar a entender que se tomó un vino. También tenemos lo que es la sinestesia, que es básicamente como confundir los sentidos.
he escuchado que dicen el aroma dulce de tu voz, pero la voz, como claramente lo sabemos, se escucha más, no se puede oler, por así decirlo. Y también tenemos lo que es la parábola, que la parábola es básicamente llevar todo a lo absurdo, que he escuchado también una frase que dice vivo sin estar en mí. Entonces es como que, ¿cómo puede vivir sin siquiera estar dentro de él? No tiene sentido. Pero pues estas figuras como que tratan de no confundir a los lectores, sino que darle un sentido más diferente. Estás en lo correcto. Es gracias a estos textos literarios y las figuras literarias hacen que a la hora de que podamos leer, podemos decir un libro de ciencia ficción, como que nosotros sintamos que estamos dentro de esta historia, pues nos sintamos dentro de la historia, pues sintamos que todo está pasando a nuestro alrededor. Y bueno, Aleska, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu texto literario y tu figura literaria favorita? Y bueno, mi texto literario favorito podemos decir que es posiblemente el texto descriptivo, ya que como te dije, estos buscan describir ya sea en el interior o en el exterior. Como te dije, podemos describir diversas cosas, como te puedo describir a ti, eres alguien bajita, con pelo largo y vienes en este caso vestida completamente de blanco. Y ya figura literaria puedo decirte que es la onomatopeya, la cual la onomatopeya, como te dije, como que le da más sentido y más realismo a las historietas y cómics. Bueno, y para ti, ¿cuál es tu favorito y por qué? En mi caso, el mío es el texto narrativo. A mí me encanta mucho leer diferentes tipos de libros, principalmente ciencia ficción, y siento que sin la narración, como que el libro pues no llega a tener esa tensión que uno busca leer. Por ejemplo, en un libro que trata acerca de terror o terror psicológico, que son los que más me llaman la atención, es como que le dan, a la hora de que narra en tercera persona, le da como un poco más de tensión, lo que hace que atrae mucho más al lector. Y en cuanto a figuras, siento que la favorita sería la ironía, porque o sea, no solo es a la hora de escribir, sino a la hora de hablar con una persona. Utilizo mucho lo que es la ironía, tal vez en momentos que uno pues ya está cansado, ya no quiere nada y que una persona venga y le haga una pregunta tan absurda, por así decirlo, pues suele utilizar lo que es la ironía. Y más en los días viernes, cuando uno ya no quiere nada, ya está cansado de todo, suele ser más irónico uno. O no sé si te has dado cuenta que dicen, está lloviendo, y está lloviendo, que hacen la pregunta, cuando claramente está lloviendo es como que no, fíjate que no. Entonces como que ya llega a uno utilizar la ironía hasta el punto de que uno ya no puede dejar. También podemos dar ejemplos de la vida real de las onomatopeyas, ¿sí? Como por ejemplo cuando están hablando sobre un chisme, pues, que vive una persona, pues, y para que lo vuelva más realista, empieza a hacer sonidos, digamos, la persona se cayó, ya es así, simulando lo que es el sonido de cómo sonó la persona a la hora de caerse, dando como que haciendo que las personas a las cuales se le estaba contando, si se sientan dentro de como que lo hubieran vivido. O por ejemplo, yo lo de las onomatopeyas a la hora de hablar lo utilizo mucho cuando es con un gato, por ejemplo, con nuestro personal. Yo tengo un gatito, entonces yo lo molesto mucho, él maulla, yo también le devuelvo un maullido, entonces es como que lo utilizamos en el día a día, a pesar de que no simplemente son textos escritos, sino también a la hora de hablar. Estás en lo correcto. Y bueno, en sí, como resumen podemos decir que estos textos literarios y figuras literarias hacen que la literatura sea la literatura, ¿no? Tenga sentido, le dé esa emoción, ese sentimiento que nos hace sentir, y que gracias a que vimos estos dos temas en la unidad, ahora logro comprender de mejor manera y cómo funcionan. Imagínate una novela sin tener como esa chispa tal vez que uno necesita para poder entenderlo, se siente muy, muy vacío, sin ganas de leerlo. A mí en lo personal, un libro que no tenga como ese sentido, tal vez ese engrandecimiento a la hora de engrandecer, que ojos tan bellos, tan preciosos, es como que sin eso yo lo sentiría pues muy opaco, no lo sé, simplemente no lo leería. Exacto, cuando exageran lo que es las palabras, como que te amo de aquí a la luna, te amo de aquí al sol, te amo de aquí al infinito del universo. Hace que estas historias de amor se sienta como que tan irreal, pues. Que un amor tan... muchas veces decimos un amor de libro porque claramente exageran las cosas. Entonces esto pues creo que lo utilizamos al día a día. Y bueno, en lo personal ya aprendí mucho, ya entendí muchos temas que tal vez en algún momento no entendí. Y bueno, en sí, gracias a esto logro entender de mejor manera, y así que con esto podemos concluir nuestro podcast del día de hoy.
Y pues esto ha sido todo, esperamos hayan logrado entender algo de igual manera y que les haya encantado este podcast. Nos Muchas vemos gracias. para la otra. Adiós. Adiós.